Campeón mundial a la vista, respetable público, esta vez en los Mini Mosca, es oficial, ya está confirmado y no son chismes. El gallo que nos faltaba, Yoreme Mendoza, va por su eliminatoria mundialista contra el sudafricano Phumelelo Shabalala. Phumelelo Shabalala, el sudafricano, contra el mexicano en gran eliminatoria por el campeonato mundial Mini Mosca de la IBF. Y el tiro, ¿qué creen? Es el 22 de noviembre en Hermosillo. Apúntale bien para que no me quedes mal. 22 de noviembre en Hermosillo, Sonora. El Yoreme va a noquear al sudafricano antes del round 3. Ese es mi pronóstico. ¿Cómo la ven? Tanto Yoreme como el Chapulín Salas se van a enfrentar a dos sudafricanos y ahora es el turno de Yoreme. Ayer platicamos del Chapulín y si no viste el video te lo voy a dejar en la pantalla final y en el primer comentario fijo aquí en los comentarios, porque todo apunta a que México va a tener dos campeones mundiales más muy pronto. A Yoreme Mendoza ya lo conocemos bien, hemos hablado de él en muchos videos y hemos hablado de su tremenda fuerza. El Yoreme entrena golpeando rocas con marros y es tanta la fuerza que tiene el Yoreme que ha roto los martillos. Yoreme tiene una fuerza descomunal para su edad y para su tamaño, y frente a él va a estar un Phumelelo Shabalala que ni siquiera BoxRec lo conoce, no tiene foto, tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, una derrota, es de Sudáfrica, no tiene pegada y tiene más de un año que no pelea. Yoreme Mendoza baja de división, normalmente peleando Super Mosca, tiene 25 años y ostenta un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y está invicto. Peleará en su casa en Hermosillo, Sonora, y el sudafricano, como ya lo dije, tiene un largo tiempo de inactividad, no pelea desde hace más de un año. Su última pelea fue muy polémica, fue en septiembre del año pasado y peleó por el campeonato mundial Mini Mosca IBO que estaba vacante y se coronó campeón mediante un fraude porque le robaron la pelea al argentino Junior Leandro Zárate, quien había tirado al sudafricano en el sexto round y había conectado más golpes, pero como la pelea fue en Sudáfrica, pues obviamente favorecieron al local, pero todo se paga en esta vida y ahora le toca al sudafricano ser el local y para su mala fortuna estará en el escenario más hostil, más apasionado y más difícil del mundo, México. Pelear en México es lo más difícil del mundo y luego va a pelear ante el Yoreme que anda bien filudo. No le doy ni 3 rounds al sudafricano, la mera verdad, no le doy ni una sola oportunidad al sudafricano. El Yoreme se lo va a devorar vivo, me cae. Y si también apoyas al mexicano y aún no te has suscrito a Crypto TV, suscríbete en este momento al canal, por favor, para que le dé continuidad a lo que pasa con el Yoreme y estés bien enterado antes que nadie. Ahora, imaginen la fuerza con la que el Yoreme golpea las rocas que hasta rompe los martillos. Este mexicano tiene una fuerza descomunal, tiene talento y sobre todo mucha disciplina para pulir ese talento, y eso es lo que lo va a llevar a ser campeón del mundo. Yoreme Mendoza era el gallo que nos faltaba, ya pelearon todos los prospectos este año, tuvimos grandes satisfacciones y ahora le toca al Yoreme Mendoza. El estilo de Yoreme es una mezcla explosiva que lo distingue en el boxeo mexicano tradicional porque es técnico y es agresivo con un punch muy letal. No solamente es un guerrero que avanza a lo loco, que avanza a lo menso sin pensar, no, es adaptable, es inteligente, es versátil y está influenciado por su entrenamiento con el Gallo Estrada, quien le enseñó defensa y le enseñó disciplina. El Yoreme tiene un buen alcance, alrededor de 1.75 metros, y usa esa longitud para mantener a los rivales a raya con jabs muy rápidos y contragolpes. El Yoreme domina muy bien el gancho al hígado y ya ha terminado peleas con gancho al hígado. Yoreme es muy inteligente, se ajusta según el rival, se vuelve técnico contra boxeadores agresivos y se vuelve agresivo contra los que presionan. Es una mezcla de habilidades técnicas y de agresividad y sabe cuándo cerrar los combates. Yoreme tiene instinto, huele la sangre para rematar, tiene un gran instinto asesino, no solamente es un deportista, Yoreme tiene instinto de cazador. Phumelelo Shabalala no tiene nada, solamente un nombre difícil, es vulnerable a boxeadores que presionan, no mide bien las distancias y su única derrota fue contra otro sudafricano en una pelea que se fue a la distancia. No creo que le dé ningún problema a Yoreme y mi pronóstico es que Yoreme noquea en el tercer round para poder así llegar a la pelea por el campeonato del mundo contra el campeón de la IBF, el verdadero peligro, el tailandés Tanangsat Simsri. Este sí es un monstruo, Simsri sí es un boxeador de
élite y el tailandés es el verdadero rival a vencer, no el sudafricano. Con el sudafricano tiene un día de campo el Yoreme comparado a Simsri. Su poder noqueador del tailandés es legendario. A sus 25 años, el tailandés tiene un récord profesional de 39 peleas, 34 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut. ¿Y quién creen que lo noqueó? Lo noqueó Masamichi Yabuki. A él ya lo conocemos, ¿verdad? Lo noqueó Yabuki ni más ni menos en Japón en el round 7, por eso del 2022. El tailandés es el verdadero peligro y si gana Yoreme, el tailandés será su rival por el campeonato del mundo. La pelea seguramente será o en Tailandia o en Japón, así que no será nada fácil. Espero ver que Yoreme termine rápido con el sudafricano y que se ponga las pilas, que se prepare duro, porque el tailandés es el verdadero rival a vencer. Es el rival a vencer para hacer realidad sus sueños. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios, porque esto es todo por el día de hoy. Le doy muchas gracias a Dios, gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie por apoyarme y por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar el video donde platicamos del Chapulín Salas y su pelea por el campeonato del mundo ante otro sudafricano medianito. Si no lo has visto, aquí te lo dejo en la pantalla final para que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos